Ahora vamos a conectar un contactor de manera reversible. ¿Qué es lo que vamos a ocupar para esta ocasión? Bueno, nuestro contactor lo vamos a conectar primero a 110 voltios. Quizás en algunas situaciones lo tengamos las bobinas de él o los contactores sean a 220 voltios, 24 voltios, 12 voltios. Según sea el caso, entonces va a ser nuestro arreglo. En esta ocasión van a ser 110 voltios. ¿Qué es lo que necesitamos para hacer nuestro sistema reversible? Bueno, para hacer nuestro sistema reversible necesitamos una caja de fusibles, un interruptor térmico. Necesitamos también un botón normalmente cerrado, por eso ponemos el número 1, número 2. Otro botón también normalmente abierto, con 3 y 4. Y necesitamos otro botón normalmente abierto, 3 y 4. Entonces son 1, 2, 3 botones. 2 normalmente abiertos y 1 normalmente cerrado. También necesitamos que nuestro contactor, tanto 1 como contactor 2, o en esta ocasión llamándolos KM1 y KM2, tengan los auxiliares tanto normalmente abiertos como normalmente cerrados. Cada uno de ellos, tanto el KM1 tenga un contactor cerrado, auxiliar cerrado, y un contacto normalmente cerrado también el KM2 o contactor 2. ¿Cómo vamos a hacer nuestro arreglo teniendo estos elementos ya en nuestro tablero? Con nuestros dos contactores, con sus contacto auxiliar normalmente abierto y su contacto auxiliar normalmente cerrado, cada uno de ellos. Para empezar vamos a llevar la línea neutro y lo vamos a conectar hacia nuestros contactores en cada uno de ellos, en la entrada de la bobina A2. También lo llevamos al contactor número 1 y lo conectamos a la 2. Este va a ser nuestro común para cada uno de ellos, los contactores. Y entonces sí, ahora vamos a proceder a alimentarlos o a conectar nuestra línea. La línea 1 va a pasar por nuestra caja de fusibles, por nuestro térmico, y después de estar protegida nuestra línea, lo vamos a llevar primeramente al botón que está normalmente cerrado. La salida número 2 del botón normalmente cerrado lo vamos a llevar a la entrada al número 3 del botón normalmente abierto. Esto a su vez lo vamos a llevar al auxiliar normalmente abierto del contactor número 1. Y también lo vamos a llevar al segundo botón que tenemos normalmente abierto, que también va a ser el número 3, pero también lo vamos a llevar al normalmente abierto del contactor número 2. Y entonces así vamos a unir la entrada de los normalmente abiertos, tanto los auxiliares de cada uno de los contactores como los botones que tenemos normalmente abierto después de la salida del botón normalmente cerrado. Entonces cada una de estas salidas, en el caso de uno de los botones normalmente abierto, lo vamos a llevar a la salida del normalmente abierto de uno de los contactores, en este caso el KM2, y el otro por igual lo vamos a hacer. La salida del botón normalmente abierto lo vamos a llevar al auxiliar normalmente abierto del contactor número 1. Cuando tenemos la salida del contactor número 2, entonces lo vamos a pasar antes de llegar a la bobina al auxiliar del contactor número 1 normalmente cerrado. ¿Con qué fin? Para condicionarlo. Cuando el contactor número 1 esté actuando, este se va a abrir y entonces por ninguna razón vamos a poder alimentar a 1, aunque nosotros presionemos el botón para encenderlo. De esta manera nunca vamos a poder encender el contactor número 2 si el contactor número 1 está funcionando. Antes de llegar
a la bobina, a la parte A1 del contactor 1, lo vamos a pasar por el auxiliar normalmente cerrado del contactor número 2, para que cuando el contactor número 2 esté arrancando o esté funcionando, entonces no podamos encender nosotros el contactor número 1, aunque aplastemos el botón que enciende el contactor número 1. Esta es la finalidad de pasarlos finalmente por los contactos intercambiados así normalmente cerrados de cada uno de los contactores. Teniendo esto y siguiendo este diagrama, entonces nosotros vamos a poder realizar este sistema reversible en un contactor, pero podemos verlo más adelante hecho de manera física, ya en un tablero de práctica, y ver cómo es que debe funcionar en la práctica.